Buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. Nos va a tocar ahora un panel, o un taller, digamos. Vamos a hablar de aspectos técnicos en general, pero de forma amena. Vamos a hablar de cómo hoy se pueden utilizar tecnologías digitales y datos abiertos de acceso público, en particular los que vienen de los satélites, para mejorar o apoyar la planificación de las ciudades. Y nosotros estamos acá en representación del Banco Interamericano de Desarrollo, que imagino que algunos aquí ya lo conocen, pero otros no. Entonces vamos a empezar dándole la palabra a el colega Mati, que nos va a contar sobre el grupo BID muy brevemente y después pasamos a los detalles más técnicos. Bueno, hola a todos nuevamente. Acá un poco una presentación, si se quiere, ¿se escucha bien ahí? Un poco más institucional, digamos, para que se entienda desde qué parte del Banco de Desarrollo estamos trabajando en los temas estos de innovación y los temas que quienes saben y los dominan en el día a día, Angie y Tony, les van a estar contando un poco más en detalle. El grupo BID es un grupo con una fuerte presencia en la región, que por lo general lo conocemos por su pata pública, pero se estructura en base a 3 ventanillas que atienden 3 segmentos del mercado, si se quiere. En una primera instancia, el BID público, que apoya a los gobiernos nacionales y subnacionales, provincias y municipios, a partir de financiamiento de bienes, obras y servicios orientados al desarrollo de la región. En segundo lugar, nuestra pata, si se quiere, de innovación y búsqueda de promoción de emprendimientos, es BID Lab, que trabaja principalmente con startups, organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de actores fuera del sector público. Y luego nuestra tercera pata, que es BID Invest, que trabaja financiando proyectos de inversión privada, obviamente con un enfoque de energía limpia, de proyectos de desarrollo sostenible y orientados a cerrar brechas de desarrollo en la región. Un poco cómo nos organizamos más allá de las 3 ventanillas. Tenemos una estrategia que nos ordena todas las acciones y nos guía, nos marca una suerte de norte o de dirección estratégica que se consolida en una estrategia de 2024-2030 que se denomina BID Impact Plus, que surge de un triple desafío que tiene la región, que es un aumento de las demandas sociales, un espacio fiscal limitado, tanto para los gobiernos nacionales como subnacionales, y un menor crecimiento de los ingresos en el futuro. O sea, se proyecta que la región desacelere el ritmo de crecimiento que tiene y eso se configura como un factor clave para pensar desde dónde pensar la estrategia institucional. ¿Qué propone esta estrategia institucional y que nuevamente es la que orienta todas nuestras acciones desde esto que vamos a ver ahora con Angie y Tony, si se quiere más vinculado a la innovación, hasta los proyectos de inversión en sí mismos? Tiene 3 objetivos prioritarios, que son abordar el cambio climático, impulsar el crecimiento regional sostenible y reducir la pobreza y la desigualdad. Obviamente estos objetivos están interconectados, deben guiar todas nuestras acciones y se refuerzan mutuamente. ¿Cómo lo hacemos? Esta nueva estrategia plantea un enfoque basado en 5 pilares o 5 ejes, que son la orientación hacia el impacto, es decir, empezar a elegir mejor los proyectos de cara a lograr un mayor impacto en la región y empezar a ser a su vez más selectivos o más estratégicos en qué invertimos y dónde invertimos y cómo lo hacemos. Seguido de instrumentos eficaces y movilización. Los instrumentos financieros son dinámicos, vamos inventando o creando nuevos instrumentos financieros desde los cuales movilizar recursos en la región y a su vez, en línea con el punto que sigue, queremos movilizar en cada acción que hagamos, sea desde el BID Lab o sea desde el BID público, también movilizar recursos del privado para hacer multiplicadores de dólares, de pesos orientados a la inversión y el desarrollo. Y por último, y no menor, el quinto eje sobre el cual queremos llevar adelante nuestra estrategia institucional es el conocimiento. Muchos de ustedes capaz nos conocen por productos de conocimiento, notas que salen en blogs del banco o evaluaciones de impacto que hemos realizado, y ese banco de conocimiento que vamos generando nos permite obviamente hacer mejor llevar adelante esos otros 4 enfoques que mencionamos. Es un poco de presentación institucional. Los chicos y quien les habla trabajamos dentro del BID público y en particular dentro de una división que se llama Vivienda y Desarrollo Urbano, que cuenta con una unidad a la que pertenecen mis compañeros, que es de innovación, llamada Lab Ciudades, y que bueno, son un poco quienes lideran este tipo de herramientas y la llevan adelante con gobiernos, con actores de la sociedad civil y otros. ¿Qué más? No sé quién... Sigo yo ahora. Pero necesito el pasador, Mati. Gracias. Bueno, ahora pasamos, habiendo repasado de qué se trata el Banco Interamericano de Desarrollo, a contarles un poco del área en la que estamos trabajando. Se le llama el Laboratorio de Ciudades,
Y la misión que tiene dentro del BID este laboratorio es experimentar con tecnologías novedosas, con nuevas fuentes de datos, con nuevas metodologías y sobre todo bajado a tierra, bajado al contexto de las ciudades de Latinoamérica y el Caribe, con mucho énfasis en qué se puede hacer hoy con tecnología que tenga bajo costo, que sea repetible y que tenga sentido para las prioridades que tienen nuestras ciudades. Y esto ocurre en un contexto donde lo que ocurre es que el planeta entero se está urbanizando a gran velocidad. Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas del mundo hoy. En Argentina creo que más del 90% de los argentinos vivimos en ciudades y estos números se están empezando a alcanzar en el resto de los países. Y al mismo tiempo que la humanidad se convierte en una especie urbana, se convierte también en una especie digital, ¿no? El mundo también se conecta a Internet, la tecnología digital llega a cada rincón y ocurre en el medio de un desafío gigantesco para los municipios, sobre todo municipios del sur global, porque todos estos cambios y sobre todo este empujón de la humanidad para vivir en ciudades coincide con un momento en que nuestros gobiernos no siempre disponen de los medios para planificar el crecimiento. Estamos en un contexto donde la planificación es escasa, no hay recursos, hay muchas desigualdades económicas que dificultan las políticas públicas, hay presión climática, cambio ambiental, degradación y, por si fuera poco, se observa muchas veces gran fragilidad a nivel económico e institucional en nuestros países. Bien, esas son las malas noticias. La buena sería, hay una, que la era urbana, como decíamos, también es la era de los datos y esto significa que empieza a aparecer un recurso muy abundante y relativamente barato, que son los datos, la información sobre todo tipo de aspectos de la vida, que se puede aprovechar para, en lo posible, mejorar la planificación de las ciudades y con eso mejorar la vida de quienes vivimos en ellas. Entre todas estas fuentes de datos que aparecen ahora, una en particular de la que vamos a hablar ahora, son las imágenes, ¿sí? Imágenes que pueden ser fotografías a nivel de calle, que las conocemos del mundo de Google Maps. Vieron que hay una opción que se llama Street View o vista de calle. Uno en el celu elige un lugar en el mapa, toca y puede ver fotos de cada fachada, ¿sí? Inmediatamente. El origen de esto es una empresa privada, pero las imágenes se pueden acceder libremente. Pero también podemos ver la ciudad desde el cielo, ¿sí? Con fotos aéreas capturadas por drones, por ejemplo, o mejor aún, fotos de satélite, ¿sí? Hoy en día, satélites de constelaciones administradas por la NASA o por la Agencia Espacial Europea visitan cada ciudad del planeta Tierra 2 veces por mes. Y estas imágenes se publican en repositorios públicos y abiertos. O sea, podemos descargar imágenes a color en alta resolución de cualquiera de nuestras ciudades actualizadas 2 veces por mes, ¿sí? Esa es la situación. El desafío ahora es, bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos? ¿Cómo los explotamos? Y ahí es en lo que nos especializamos desde el lab. Nuestra idea es siempre estar pensando cómo podemos ayudar a ciudades, en particular como contrapartes de préstamos y operaciones del banco, ¿sí? Puede ser que la División de Desarrollo Urbano del banco tenga un proyecto en el cual hay fondos para mejoramiento de barrios populares. En ese contexto surge la necesidad, necesitamos mejores mapas, necesitamos mejores catastros de los barrios informales para entender dónde priorizar la acción. Y lo que se puede hacer entonces, bueno, vamos a ver qué información hay, por ejemplo, de satélite. Y ahí empezamos a trabajar con estas nuevas tecnologías, pensando cómo podemos transferirlas al sector público. No que la usamos nosotros y le damos los resultados al municipio, sino cómo hacemos para armar un sistema que el municipio pueda adoptar y convertir en política pública. Casos puntuales en los que hemos hecho esto, por ejemplo, en la ciudad de Tandil, hemos hecho una experiencia de hacer un censo del arbolado lineal, el arbolado público, en base a imágenes tomadas por dron, por gente de la universidad local, que después esas fotos aéreas de la ciudad pasaron por un algoritmo de inteligencia artificial al que se lo entrenó para reconocer las copas de los árboles. Entonces lo que tenemos como resultado es un sistema que cada tanto tiempo se vuelve a volar un dron, toma las fotos pasan por este algoritmo que ya desarrollamos y dibuja las copas de los árboles para mantener a bajo costo y con alta frecuencia de actualización un inventario de dónde están los árboles de la ciudad. Y como primer paso, el siguiente sería empezar a ver cómo están en temas de salud, no los árboles digo, dónde hace falta más, cómo combinar más arbolado para, por ejemplo, atajar los problemas de las olas de calor, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo es hemos trabajado en lo que llamamos la visibilización de la informalidad, un proyecto, por ejemplo, en el área metropolitana de Asunción, con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Paraguay, donde lo que hicimos fue ayudar a los municipios del área metropolitana de Asunción a obtener un mapa actualizado de dónde están sus asentamientos informales, ¿no? Sus viviendas populares, que por muchas razones esa información no era pública, ¿sí? O sea, los municipios de la región sabían que hay informalidad urbana, saben porque es una realidad conocida que existen asentamientos informales, pero no existía ningún mapa de exactamente dónde, ni tampoco una cuantificación de cuántas familias viven ahí.
Entonces nuestro trabajo fue como primera pasada, usamos imágenes satelitales libres de acceso público, las analizamos con un algoritmo capaz de reconocer barrios informales y dibujar sus contornos, y el último paso y más importante, hicimos trabajo de campo con la gente de Techo Paraguay, que visitó estas comunidades, entrevistó a los vecinos y tomó nota de sus necesidades. Que en algunos casos, por ejemplo, los vecinos no se reconocían como habitantes de un barrio informal, ¿sí? Eso es importante. La foto parecía que era, el algoritmo decía esto es un barrio informal. Al hacer trabajo en campo, los vecinos dicen no nos consideramos, somos un barrio formal, digamos, perfecto, se toma nota. Pero en muchas otras comunidades los vecinos decían no tenemos agua. Los chicos toman agua de pozo. Entonces, de nuevo, también se toma nota de eso y eso ayuda a priorizar a dónde se van a llevar servicios. Y cuando algún proyecto sale particularmente bien o la tecnología que usamos la tenemos suficientemente conocida como para poder automatizar la tarea, también desarrollamos software libre. Son productos, herramientas digitales que desarrollamos, publicamos y compartimos, pensadas para equipos municipales que se pueden descargar de Internet, y la idea es automatizar todo lo posible algunas de las tareas que nosotros resolvimos una vez para una ciudad. Ejemplo de esto es una herramienta que hemos llamado URSA, son las siglas en inglés de reporte urbano basado en imágenes satelitales, y lo que hace este software, que de nuevo es de acceso libre y gratuito, uno lo descarga, de un menú elige la ciudad de interés, por ejemplo Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Asunción o Bogotá, la que fuere, y para la ciudad de interés tiene una serie de pestañas que inmediatamente generan diagnósticos con imagen reciente, imagen de hace 2 semanas, por dar un ejemplo, sobre la ciudad de interés. Por ejemplo, cómo ha estado creciendo en los últimos años, dónde está apareciendo urbanización nueva, cómo ha ido cambiando el suelo en el área metropolitana de la ciudad, dónde los cultivos dieron paso a, por ejemplo, cemento, o dónde el bosque desapareció y dio paso a cultivo. Y también hace, por ejemplo, un diagnóstico muy preciso de islas de calor urbana. Da un mapa de la ciudad con la temperatura de suelo en cada manzana e indica los lugares donde el calor es excesivo o muy superior al resto de la ciudad, ¿no? Los puntos calientes. Así que ahora le voy a dar la palabra a mi colega Angie, que les va a mostrar esta herramienta en particular, un ejemplo de cómo funciona, con la idea de que después ustedes, si quieren repetirlo para vuestra ciudad, lo puedan hacer. Hola. Sí. Permiso. Bien. Gracias. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo funciona URSA, la herramienta que acaba de presentar Antonio. La voy a mostrar obviamente con slides, pero la idea es que ustedes después puedan descargarla y puedan también trabajarla y puedan probarla en diferentes ciudades en las que estén trabajando. El caso que elegimos para hoy, dado que este evento es en Santiago del Estero, es justamente esta ciudad. Así que les voy a mostrar cómo se ven los mapas una vez que uno entra, o sea, la descarga y empieza a buscar. Esta es la pantalla principal, digamos, de la herramienta, que algo que por ahí Antonio no dijo y no es menor, es que hoy está automatizada para todas las ciudades de América Latina con más de 100.000 habitantes. Eso era por un tema del procesamiento, tuvimos que elegir a partir de cuánto considerábamos que tenía un tamaño considerable, digamos, como para poder incluirla en la herramienta. Y se incluyó de 100.000 habitantes o más. Pero lo bueno de esto es que como es una metodología lo que desarrollamos nosotros y no es solo la herramienta, podríamos replicarlo en ciudades de menor tamaño, ad hoc, digamos, podríamos ir haciéndolo, pero hoy si ustedes entran a internet, la googlean y la descargan, van a poder acceder a las ciudades de 100.000 habitantes. Entre ellas se encuentra Santiago del Estero. Entonces, este es el menú, digamos, donde uno puede buscar la ciudad. Y tiene que elegir entre 4 pestañas, o 4 pestañas, digamos, que tiene la aplicación, que son crecimiento histórico, como comentó Antonio, usos del suelo, predicción de escenarios e islas de calor. Y todo esto lo hace en relación a la primera ciudad que hayan elegido. Entonces, por ejemplo, en Santiago del Estero, si voy a la sección de crecimiento histórico, yo acá puse unas capturas, puse poquitas, hay muchos más gráficos y mapas en la aplicación si después la quieren probar descargar, pero ya se puede visualizar cómo la mancha urbana fue creciendo a lo largo de los años. Fíjense que ahí abajo están medio aplastadas, pero están las referencias de los años que van de 1975 a 2020 y los colores, el amarillo, digamos, el más clarito hace referencia a 2020 y el más oscuro a 1975. La idea de la herramienta es que cualquier persona que trabaje en un municipio pueda entrar, si es que tiene más de 100.000 habitantes, visualizarla y entender cómo fue la expansión urbana en los últimos años en la ciudad en cuestión.
Y esta, como decía Antonio, es súper relevante para los municipios porque es muy difícil acceder a esta información de otra forma. Y es muy difícil procesarlas y tener la capacidad también para poder generar estos mapas, esta información. Entonces, desde el laboratorio lo que intentamos es generar este tipo de herramientas para permitir que de forma fácil puedan obtener estos datos y obviamente planificar la ciudad en base a esto, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y después al costado hay un gráfico que también es parte de lo que incluye la herramienta, que va mostrando la superficie, cómo fue creciendo la ciudad. Entonces se ve año a año cómo cambió la superficie y uno puede ir entendiendo, tanto en el mapa como en el gráfico, cómo está haciendo esa expansión. Y esto es siempre con lo histórico, pero también la herramienta tiene una pestaña que habla de la predicción a futuro, porque trabajamos con un algoritmo que estudia todos estos datos, se fija cómo creció la ciudad en todos estos años y predice para dónde va a seguir creciendo. Y lo hace en diferentes escenarios. Lo toma en un escenario inercial, digamos, si sigue creciendo de la misma forma, o uno puede ajustar y puede ir eligiendo como otros escenarios posibles para ver cómo crecería la ciudad. Y esto también es parte de esta herramienta abierta a la que cualquiera puede acceder y termina siendo súper útil para muchos municipios. Incluso ya tenemos casos de éxito, hemos trabajado con esto en Costa Rica y en Bolivia, en ciudades, y realmente les sirvió para planificar y para tomar decisiones de política pública. Así que creemos que esta herramienta puede servir para eso y la idea acá es un poco inspirarlos a que de última después nos pregunten y les contamos un poco más cómo instalarla, etcétera, pero la idea es que la puedan probar. Y otra cosa buena que tiene es que esta herramienta se conecta a bases de datos globales que existen y son abiertas. Entonces eso permite comparar diferentes países. Hola, sí. Esto permite comparar ciudades de diferentes países, porque hoy en día si nosotros queremos detectar esto o encontrar este tipo de información, tendríamos que ir quizás uno por uno todos los países, los portales de datos abiertos y entender un poco. En este caso, al ser una base global, logramos que sea comparable la información. Entonces, acá tengo Santiago del Estero, pero si voy a la página principal y elijo Buenos Aires, puedo ver esta misma información de esta misma fuente de datos para Buenos Aires o de cualquier otro país de la región, de Latinoamérica y el Caribe. Bien, y después, la otra parte que tiene es la de usos de suelo. La de usos de suelo muestra principalmente el presente, porque la base de datos a la que nos conectamos, a la que tenemos acceso, es Dynamic World, que es la que está ahí abajo escrita, que es desde 2016. Quizás de 2016 a 2022 no hubo tanto cambio de uso de suelo en las ciudades, entonces por eso quizás es la foto más actual la que estamos viendo, y no se puede ver tanto la evolución como sí se ve con la anterior, que es desde 1975. Pero en esos años, igualmente de 2016 a 2022, la herramienta muestra cómo va creciendo todas estas categorías que se ven a la derecha, que son agua, árboles, césped, vegetación, cultivos, arbustos, urbanización y descubierto, que es otra categoría. Entonces uno puede ir monitoreando la urbanización o, como decía Antonio, el tema de los cultivos o lo que le interesa a la ciudad en cuestión. Y esto también hay gráficos dentro de esta parte de la herramienta y lo pueden visualizar. Y por último, la última sección que tiene, y es la más nueva también, es la de islas de calor, que esta también tiene algunos casos de éxito, también la están usando bastante, y lo que hacemos es, con imágenes satelitales, detectar dónde están los focos de calor en la ciudad. Hoy en día es un tema muy importante y muy relevante para las ciudades, imagino que lo habrán escuchado, y la idea de esta herramienta es marcar exactamente los focos a partir de 7 categorías que no sé si se llegan a ver ahí abajo, que son muy frío, es el más azul, y muy caliente es el más rojo. Entonces, en un degradé de colores, pueden ver rápidamente qué zonas de la ciudad son las que tienen más calor, y hoy en día esto es importante y es relevante quizás cruzarlo con otro tipo de información como la de arbolado que comentaba Antonio, para entender bien dónde hay que poner arbolado, qué tipo de política pública se puede pensar en relación al tema. Y algo bueno que tiene la herramienta, que está bueno también, es que uno puede plantear estrategias de mitigación. En realidad ya están ahí, digamos, hay 5 estrategias que pusimos, y si uno va marcando puede ir viendo cuántos grados bajaría si implementa esa solución. Por ejemplo, no sé si se lee, pero dice,
Reintroducción de vegetación. Entonces marca que de 35,88, que es el promedio que tiene la ciudad, eso podría bajar un 1,07 grados centígrados la temperatura. Y así uno puede ir jugando o probando el resto de estrategias y puede ir viendo cuánto bajaría y ver dónde es lo óptimo, ¿no? Esto está hecho a partir igual de un paper, es como medio lineal el análisis, pero ya la información está procesada y ustedes directamente pueden ver el resultado. Y después esto también está acompañado por un montón de gráficos que van relacionando el calor con los usos del suelo que vimos antes. Entonces, podemos ver este tipo de gráficos también, que quizás es obvio, pero está bien que se vea, que lo muy frío tiene la mayoría de árboles. Es la primera columna, digamos. Después, lo que es frío también tiene como un gran porcentaje de árboles y a medida que van bajando los árboles, se va poniendo más caliente, digamos, la categoría. De este lado dice muy frío y de allá dice muy caliente. Entonces va mostrando cómo se conforman esas zonas en relación a los usos del suelo. Y eso también puede servir, obviamente, para tomar algún tipo de decisión. Y arriba simplemente muestra la superficie de cada una de las temperaturas. Así que, bueno, y acá, por último, también la herramienta permite descargar todos estos datos, no solo visualizarlos dentro de la aplicación, sino también uno puede descargarlos y si tienen una mínima experiencia en algún sistema SIG o GIS, pueden llegar a abrirlo y empezar a trabajar con esto en relación a las imágenes. Entonces, ver ese foco caliente que tiene abajo y empezar a comparar y empezar a detectar dónde está ocurriendo. Estas son 2 capturas desde QGIS, digamos, con la data descargada. Bueno, y práctico, ¿no? Nuestra idea era, trajimos unos datos para practicar, porque cuando empezamos a planificar esta sesión hace meses, mucho tiempo atrás, no estábamos seguros si el público iba a poder venir con laptop propia o no, si vamos a hacer un taller práctico o no. Hoy entendemos que no tienen su propia laptop lista para trabajar, está perfecto. Entonces, estos últimos 10, 15 minutitos que nos quedan, la idea era, en un principio era, bueno, repartimos unos datos y les mostramos cómo mapearlos en vivo con sus compus. Pero vamos a dejar espacio para preguntas, si les parece, ¿sí? No tienen tarea hoy y si quieren hacer preguntas les abrimos el micrófono porque nos quedan unos minutos más. Si no, muchas gracias. Vamos a hacer, ese micrófono es para responder y este es para preguntar. Te pasamos el micrófono. Gracias. Tenía 2 preguntas, pero acabo de responder con este último slide, así que ya no necesito preguntarlo. La otra es, ¿hasta qué punto la herramienta tiene algún grado de zoom? Digamos, ¿hasta qué punto puedo mirar con un poquito más de detalle? Pues entiendo que en el ejemplo mostraron toda la ciudad de Santiago y obviamente tiene sentido. Sí se podía ver con un poco más de detalle algunas zonas porque, bueno, es súper interesante lo que permite la herramienta para ir viendo. Sí, se puede hacer zoom. Acá, por ejemplo, en esta imagen se llega a un zoom un poquito más grande, pero sí, lo que sí siempre son píxeles de 100%, o algo por el estilo. No sé si vos, Tony, Depende de la fuente, son diferentes mapas, diferentes sensores satelitales. Como grueso, 100% metros de celda, en algunos casos 10 por 10. O sea, se pueden llegar a ver manzanas individuales. A ese nivel llega el zoom. Gracias por la pregunta. Muy buena. Ahí va. Con esto de las predicciones, ¿tienen algún histórico de predicciones que hayan hecho y cómo se resolvió, cómo evolucionó después, como para saber qué tan precisas son esas predicciones? Okay. ¿Querés contar vos, Angie, o yo? Ok, es bastante nuevo. El año pasado recién empezamos a publicar todo esto, así que no hay tiempo como para... Hola, ahí va. Decía, recién el año pasado publicamos este producto, todavía no ha pasado suficiente tiempo como para tratar de ver el desfasaje entre predicción y realidad, pero en la documentación con la que acompañamos la herramienta no la presentamos como una bola de cristal. La idea no es que esto te predice el futuro porque es imposible, sino como una herramienta para discutir escenarios. Como el modelado de futuro te presenta 3 opciones, por ahora, donde uno puede decir, mostrame cómo crecería la ciudad o el área metropolitana si sigue por inercia.
si no cambian las políticas y crece en base a los patrones observados en los últimos 50 años. Ok, esa es la línea de base y uno puede decir, esta es la ciudad que vamos a tener en 30 años si no hacemos nada distinto. Y normalmente son ciudades muy desparramadas por el territorio que consumen muchos recursos y generan bastante huella de carbono. Uno puede, en cambio, usar un escenario de crecimiento densificado, donde imaginarias políticas públicas futuras hacen que se empiece a construir un poco más apretado o más en altura y no extenderse comiendo territorio. Y uno puede comparar la huella entre uno y otro escenario. Entonces la idea es decir cuál nos gusta más, a cuál nos gustaría llegar y qué tenemos que hacer para cambiarlo. No necesariamente decir, en 15 años acá va un edificio. ¿Sí? ¿Y el modelo que usan, interpretable es? Porque podría ser un modelo, viste, que te dice va a ser por acá y no sabes si es la vegetación, si es el agua. Gracias. Okay, voy a responder sin micrófono, porque no sé si ayuda más de lo que impide. La pregunta es si es interpretar el modelo. Sí, diga. ¿Me alejo la cámara? Para que se escuche en la grabación, supongo. Sí. Menos mal que teníamos unos minutitos. Bueno, decíamos, la pregunta es qué tan interpretables son estos modelos, porque muchas veces cuando uno usa sobre todo técnicas contemporáneas de inteligencia artificial, lo que llamamos modelos, que en realidad es una pila de matemática que procesa datos para dar un resultado, famosamente no son muy interpretables por seres humanos. O sea, uno tiene un modelo que uno le da unos datos y dice, decime si estas transacciones financieras son fraudulentas o no. O decime si esta foto muestra un gato o un perro. Y el modelo, que en realidad es matemática y estadística, en base a esa entrada responde, acá veo un gato, y le pega. O esta transacción es fraudulenta, y te cortan la tarjeta. Y suele funcionar. Ahora, cuando alguien quiere estudiar cómo funciona y cómo decide, mira esa pila de ecuaciones y no tiene mucho sentido. Es difícil para los humanos entender cómo es que estos sistemas de clasificación de datos o de predicción llegan a la conclusión que llegan. Ahora, el tipo de modelo que nosotros usamos para hacer estas predicciones es bastante vintage. No es de estas técnicas más modernas y contemporáneas que tienen el problema de la interpretabilidad, sino que es una técnica que se empezó a desarrollar en los 70 que se llama modelado basado en agentes. Y es como una versión muy rudimentaria de esos juegos tipo SimCity. Ustedes conocen que uno crea una ciudad imaginaria en el videojuego y pinta ciertos espacios de la ciudad y dice, bueno, esto se puede dedicar para comercio, esto para vivienda, esto para industria, y el juego simula, medio al azar, hace que aparezcan negocios o que personas se muden, ¿sí? En base a ciertos parámetros. Uno dice, bueno, por año se mudan 5.000 personas a la ciudad y se distribuyen al azar en los terrenos que el planificador del juego dijo que son habitables. Y deja que corran 100 años de la simulación y ve dónde va creciendo la ciudad. Nuestra tecnología es muy parecida a esa, pero sin juego. Y lo que utiliza es interpretar en el sentido de que lo que utiliza para calcular cuánto crece la ciudad y dónde es los datos históricos. Entonces, si nuestro modelo al entrenarse observó que en la ciudad que estamos analizando la urbanización suele ocurrir en los bordes que están en la zona más plana de la ciudad, va a priorizar cuando simula futuro que ahí va a seguir creciendo. O si ve que la ciudad tiende a crecer en torno a un área que es la del ferrocarril o lo que fuere, va a seguir priorizando eso. Entonces, en cierto modo, extrapola a futuro lo que pasó en el pasado. Por eso también el tema de que no es una bola de cristal. Por ejemplo, si una ciudad históricamente creció en torno a una traza de ferrocarril, quizás en el año 2040 el ferrocarril está abandonado, por la razón que fuere, y no va a continuar siendo así, ¿sí? Inevitablemente nuestro modelo predice en base a lo que ocurrió en el pasado, eso es lo que pasa. Pero sí es interpretable por las razones que les decía. Y gracias por la pregunta. Ahí voy. Predice en base a lo que ocurrió, como decís, pero se puede preguntar al modelo dónde sería posible o dónde sería apto que la ciudad siga desarrollándose para el norte, para el sur, dónde aconseja el modelo que la ciudad siga creciendo. Ok, no tenemos desarrollado un sistema que recomiende cómo planificar. Casi por suerte sigue siendo una responsabilidad muy humana y no automatizada. Lo que sí hemos hecho, en algunos casos particulares, fue crear una versión muy específica para resolver un problema puntual. Ejemplo, una operación del banco era un préstamo para financiar un puente que iba a unir un núcleo urbano denso con una localidad que estaba del otro lado del río. Para terminar de aprobar el préstamo, había que hacer un estudio de cómo iba a impactar eso en el desarrollo urbano de la ciudad pequeña, que iba a estar más conectada.
Y no se necesitaba algo muy preciso, pero un poco, o sea, tratar de medirlo. Y usamos una versión customizada de la herramienta para simular ese escenario en particular, y eso fue al informe, y los evaluadores dijeron, ok, y el préstamo siguió adelante. Así que en algunos casos hemos hecho versiones como para un escenario muy específico y se usó de nuevo. No es una bola de cristal, pero sí es una especie de opinión informada de cómo seguirían las cosas si los parámetros actuales se siguen cumpliendo. Perdón, sumo algo en relación al caso que mencionó recién Tony. También, digo, más allá de las predicciones, está buena la herramienta en torno a la generación de evidencia. Para el caso que mencionó recién Tony, lo que fue muy bueno ver fue que independientemente que hubiera abusos del suelo hacia atrás, donde se restringía el crecimiento de la urbanización, esta herramienta nos permitió ver de qué manera se había incumplido esa restricción de uso del suelo y ver que independientemente de que hubiera proyectos que inducían o no a un mayor crecimiento urbano, la gente había crecido hacia esos lugares y donde el problema no era tanto de diseño ni de predicción del crecimiento, sino de entender que hacia atrás, si mirábamos hacia atrás, ese mirar hacia atrás nos hacía mirar hacia adelante con una necesidad de ser más estrictos en el cumplimiento de la norma. O sea, había áreas delimitadas donde no se podía crecer, las urbanizaciones formales e informales no podrían haber llegado, y sin embargo estos modelos que miraban para atrás nos cruzaban esos datos y nos decían, ojo, porque en este polígono que no podía haber un asentamiento humano, lo hubo. Entonces, en vez de mirar de qué manera el proyecto va a generar más tendencia a crecimiento o no, miren también de qué manera tienen que generar estrategias de gobernanza y de supervisión y de control que hagan que lo que normativamente hablando estos modelos nos indican que tenemos que hacer, efectivamente se haga. Un poco, digo, me parece como bueno ese otro uso que tuvo de mirar para atrás y entender cuál fue el comportamiento real por fuera de lo planificado, que lo planificado es lo que uno determina en las normas de uso del suelo, ¿no? Gracias, Mati. ¿Había una pregunta más? Caballero. ¿La mancha del calor está contemplada en qué momento? Digo? Porque yo soy de La Rioja, ahí hacen de 10 grados en el invierno, es la temperatura más baja, digamos, y la más alta hasta el infinito. La última fue de 48 grados, digamos. Yo, por ejemplo, bajamos esto, ¿no? Lo cual está bueno porque siempre está la discusión de decir, bueno, plantamos árboles. Bueno, pero esto es una herramienta que ayuda a que sea más preciso, digamos, dónde tiene que ser y bajo qué contexto. Te quiero consultar eso en cuanto a términos operativos. Y después lo segundo, bueno, justo lo que iba a preguntar un poco lo respondiste. En el caso de La Rioja, ¿qué ha pasado? Que en función de donde se ponía a expropiar el Estado, mandaban a construir casas. En La Rioja no hay agua en cuanto a río, todo es subterráneo. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez que llueve se hacen, digamos, el cauce del río, digamos, de lluvia y se lleva puesto todas las casas. Entonces tenemos un doble problema. Por un lado, que el Estado, en vez que reestructurar y planificar cómo solucionar el problema de la vivienda, lo hizo en función de lo que les era más conveniente en cuanto a cantidad de metros de agua a la perforación. Entonces, cuando la ciudad dijo, me sale más barato crecer hacia el sur porque tengo que perforar 50 metros en vez que 200 metros en el norte, se encontró luego que cuando llueve, en función del cambio climático y otro tipo de cosas que están pasando en La Rioja, se inunda. Entonces, cuando se pueda, digamos, a futuro, lástima que son 2-3 años, si no mal no te entendí, va a estar bueno esto, poder vigilar, justamente para evitar que en muchos casos, cuando empiecen a crecer, sobre todo las comunidades más alejadas que tienen el norte y otros lados, se puede identificar cómo es el cauce. Al margen de eso, esa foto, ¿en qué momento sería el calor, digamos, de qué momento está tomado, qué tipo de parámetro? Ok, empezando por el segundo comentario sobre temas, por ejemplo, hídricos y tal. Es un escenario que no tenemos incorporado en la herramienta. Agregarlo es un desafío contundente porque hay que tener mucho cuidado, leer muchos papers, entender el estado del arte, qué ecuación podemos usar para, en base de un dato que dé el satélite, estimar, etc. Y no está implementado eso. Pero la buena noticia es que es todo código abierto. Todo está publicado en un repositorio que la gente que sepa programar se lo puede descargar, mira todo el código y lo puede modificar. ¿A qué me refiero con esto? Si desde un laboratorio o centro de investigación de una universidad provincial hay un tema que de particular importancia para las ciudades de la región, como siempre pasa, no hay nada que les impida tomar este código, usar la base y crearle un módulo especial riojano, por ejemplo, que atienda problemas que son acuciantes aquí. Eso sería genial si ocurre y no hay ninguna barrera legal ni técnica. No, sí, un convenio sería genial, pero en realidad, por la licencia que tiene, cualquier persona tiene derecho a descargar eso, tocarlo, cambiarlo, hacer lo que se le cante. Sí. Ahora, el tema, ¿querés responder vos por el calor, Angie?
¿Te sentís con una respuesta en tu interior, no? Ok, avísame cuando no quieras responder o corregirme. La temperatura es un tema interesante. ¿Cómo se miden las islas de calor urbano? También mucho paper leído, mucho seguir los consejos actuales. La técnica que más se usa no es usar valores absolutos, de decir acá hicieron 43 grados y acá 35, porque como tú dices, ¿en cuándo? ¿En invierno o en verano? ¿Este año que fue atípico o un año normal? Etcétera. Lo que hacemos es, tomamos todas las pasadas del satélite sobre esa región. Es un satélite de la constelación Landsat que tiene un sensor que sirve para medir temperatura de suelo. Pasa más o menos una vez por mes por cada ciudad habitada, así que tenemos 12 lecturas típicamente. Y a las 12 las promediamos todas. Hacemos como una especie de radiografía combinada, tomando la media de todos los valores, desde el invierno más profundo hasta el verano más caluroso. Y entonces es una medición relativa a la media. No decimos este lugar es muy caliente en grados, sino todas estas regiones siempre estuvieron más calientes que el resto de la ciudad, tanto en invierno como en verano. Y eso es lo que nos indica que son islas de calor urbano. ¿Hay otras preguntas, caballero? Buenas tardes. Nosotros procesamos todos los datos del SUBE, del sistema de tarjetas de Buenos Aires, y monitoreamos en tiempo real 18.000 colectivos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna interfase o alguna vinculación que yo pueda generar lo que veo en tiempo real de los colectivos en el AMBA con la herramienta URSA? Otro caso de uso que estaría buenísimo, no está implementado y nos encantaría que desde algún centro de investigación, que suele ser el target para estas cosas, porque está alineado con sus objetivos, por ejemplo, trabajan sobre el transporte del AMBA, como hay en la Facultad de Ingeniería de la UBA hay un área de estudios de transporte, nada les impediría, si les sirve esto, tomarlo, no le tiene que pedir permiso a nadie, usar el código y engancharle ahí un módulo que sirva para, por ejemplo, ver el tema de desarrollo urbano versus línea de transporte o movimiento real observado de pasajeros vía SUBE. Pero es potencial. ¿Alguien más? Tiene que ver con las imágenes locales. Hacían referencia que el piso era para ciudades de mayores de 100.000 habitantes y en este caso se da la particularidad de que esto es una clara conurbación con la ciudad de La Banda. Son justamente las dos únicas ciudades que superan los 100.000 habitantes, pero la mencionaban únicamente a Santiago. ¿Está La Banda también? Perfecto. Sí. Gracias por la pregunta. Efectivamente, en todas las ciudades lo que consideramos en realidad es una área metropolitana. Y uno como atajo dice Santiago, pero es Santiago y La Banda. Y creo que si miraban los gráficos se ve la manchita más pequeña de La Banda en todas las imágenes. ¿Angie? Sí, no, esto por si alguno lo quiere descargar, quizás no lo mostramos en detalle, entonces para que sepan bien que están en el lugar correcto cuando lo encuentren. Este es el repositorio de código, es un GitHub para los que conocen. Y acá abajo pueden ir viendo, acá hay unos, ¿cómo se llama? Unos tutoriales para Windows, para que puedan utilizarlo. La idea es que se descargan el código y siguen estos pasos que están acá abajo, que son poquitos, y deberían poder instalarlo. Así que eso como para que también lo tengan ahí, porque yo dije búsquenlo en Google, pero no les mostré en dónde lo encuentran. Igual debo confesar, cuando yo quiero encontrar ese repositorio de código, siempre googleo vid ursa y es el primer link. O sea, ni siquiera me acuerdo dónde está, pero sí. Tenemos 5 minutos más, una pregunta más quizás. Sí. Se descarga desde ese sitio web a donde ustedes quieran. ¿Estamos? Una más. ¿Y lo pensaron también para que tenga alguna aplicación como para desarrollo inmobiliario? Más allá de una planificación urbana. O sea, agarras Santiago del Estero y decís, bueno, quiero poner unos dúplex, un edificio, lo que sea. Digo, ¿para dónde va a crecer Santiago del Estero? Usar esta herramienta para decir, bueno, va a crecer por acá. Hay más árboles por acá, es un lugar más frío. ¿Tiene esa aplicación también? Desde el Laboratorio de Ciudades no tenemos ese fin, así que por ahora no. De nuevo, nada impide que alguien que se dé maña lo use para ese fin, no hay nada que lo impida, pero creo que desde nuestro pequeño equipo de trabajo que elige las batallas, no estamos yendo por ese aspecto en particular. Estamos ahora un poco más metidos con temas de resiliencia y adaptación al cambio climático. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Esperemos que les haya servido.